Hola, bienvenidos al canal Eduard Print, donde hablamos temas de arte y diseño. Hoy quiero hablarte de la diagramación de diseño editorial, específicamente de revistas, porque veo que en general muchos estudiantes o diseñadores noveles trabajan muy ceñidos a las grillas, atados a esas estructuras ortogonales de líneas y columnas, ¿sí? Horizontales y verticales, y no se permiten el juego de romper un poco con esas estructuras, hasta de patear el tablero, te diría yo. Yo te voy a mostrar cosas que no son muy recientes, creo que son de hace 7 u 8 años, de alumnos de diseño, específicamente en la materia de diseño editorial, donde los trataba de llevar a que rompa con esas estructuras, pero siempre manteniendo un nivel de legibilidad, de entendimiento, porque uno, que eso ya lo tenés incorporado, por más que intentes olvidártelo, del todo nunca te lo vas a olvidar. Y otra, que ese es tu saber previo, tus conocimientos básicos con los que vos llegás ante un nuevo desafío, en este caso de un docente, pero también puede ser la demanda de un cliente. Por lo tanto, esos desafíos hay que ponerlos en acto. Eso es la audacia, en principio, cuando estás estudiando, pero eso es la originalidad y lo que te va a diferenciar del resto de tus competidores a la hora de trabajar en diseño. Vamos a compartir la pantalla. Fíjate. Esta era la tapa de una revista de deportes, donde el diseñador aquí, el alumno, intentó trabajar con las diagonales en base a una estructura estrellada, es decir, con un centro muy marcado en determinada área, y a partir de ahí, en forma radial, surgían sus líneas que hicieron de estructura. Obviamente que estructurar imágenes y tipografías con líneas diagonales es más difícil porque empiezan a aparecer contraformas, direcciones, sentidos, puntos de referencia donde el ojo del espectador se va, que no necesariamente donde uno lo quiere llevar, normalmente con una grilla ortogonal, pero acá están perfectamente marcadas las jerarquías, hay un nivel de lectura con mucha predominancia en lo que es el título, una semantización de esa rotura del vidrio que acompaña a ese título y le da más fuerza, le da semántica, y a la vez está poniendo a ese espectador en un punto de vista, como si fuera esa cabina, como si estuviera ahí, en el estadio. Me parece un muy buen recurso. El elemento de la transparencia, esto que te señalo aquí con el cursor, ¿sí? Es algo que no se suele utilizar muy a menudo porque todos están pensando en esa grilla constructiva. Esto marca una vertical perfecta y sería muy dura desde el punto de vista de la diagramación y la composición visual si no tuviese esta blandura de la transparencia, esta sutileza, que por un lado deja ver el fondo, pero por otro lado mantiene una legibilidad perfecta, porque eso está bien estudiado en cuanto a cromatismo, contraste, de la tipografía, del texto. Se puede leer perfectamente. Y fíjate, otra vez, una diagonal, ¿sí? Con un ángulo no muy pronunciado, pero eso ya le da cierta ruptura, cierto disonante, lo que sería dentro del ritmo, si lo relacionamos con la música, ¿no? Y los espacios, los blancos, están perfectamente equilibrados, a pesar de que no son horizontales y verticales, que eso es mucho más fácil. Acá la opción del alumno, recuerdo que fue trabajar con una paleta determinada de color que tenía que ver con la temática. Le ayudaba mucho esto de que el tema fuesen los tragos, los cócteles, porque tenía mucho que ver con las frutas que se utilizaban. Entonces ahí sí aprovechó y trabajó como constante de cada sección y de cada nota un color muy determinado, y después algunos otros colores que acompañaron. Está también marcada la verticalidad, pero vos fíjate cómo juega acá con un marginado de derecha, dentro de un recuadro bien marcado, transparente, que deja ver el fondo. Acá hay un texto a 90 grados, también en amarillo. Acá está marginado a izquierda, porque está desde la izquierda, ¿sí? El texto. Y genera un deflecado que hace que este blanco, el uso de los blancos, por favor, tener importancia, hace que este blanco, digo, no sea algo geométricamente duro, pesado, ¿sí? Tiene de este lado una forma más orgánica, más irregular, que de alguna manera a mí como espectador me está generando un ritmo visual. Lo estoy emparentando con esta contraforma del cabello en la página impar y con esta recta, ¿sí? Ritmo, lo pequeño y lo más grande, una relación de fractales.
pero el uso de los blancos. Misma revista, donde otra vez se mantiene la constante cromática, ¿sí? Un color preponderante, transparencias para los bloques de textos que hacen entre epígrafes y nota de información, y esto un poco más estándar, ¿sí? Acá ya hay una diagramación más tranquila, por supuesto, porque no vamos a estar haciendo toda la doble página, algo que rompa todo, ¿no? Puede ser un inicio, una carátula, y el resto más tranquilo. Eso se llama la ley de la alternancia en diagramación, ¿sí? Vamos y venimos de puntos álgidos, puntos fuertes, a puntos más tranquilos donde el ojo descansa. Aquí directamente esta columna vertical está dada por un texto a 90 grados con un interlineado amplio, y para que no sea algo así que funcione muy monótono como una cortina, algo tan largo desde arriba hacia abajo, empezó a jugar con los distintos cuerpos tipográficos y familias tipográficas, todo dentro de un mismo tinte que hace que esto sea homogéneo y que no se dispare al delirio, ya que no se vaya al otro extremo. Se mantiene compositivamente homogéneo, también ayudado por un buen manejo de los blancos. Cuando digo blanco, digo de los espacios, no necesariamente tiene que ser blanco literal como en este caso. Hablo del fondo. Misma revista, también sigue jugando con las diagonales, con los blancos, se da la libertad de ir mezclando alguna tipografía que no venía usando, pero como todo está así sonando, saltando más allá de esas estructuras básicas de las grillas, está dentro de un mismo lenguaje visual, dentro de una misma armonía, que hace que si bien uno lo ve como movedizo, ¿sí? Como en cierto modo inestable, pero no deja de ser algo coherente. A la vez es audaz, ¿no? Porque la coherencia la podemos lograr con lo aburrido de respetar a rajatabla 100% las grillas ortogonales. El tema es salirse un poquito de ahí, a ver cuán hábiles somos para generar algo armónico. Fíjense, también se mantienen las jerarquías aquí, pero empezó a cambiar de color con el mismo título, en distintos colores. Donde inclina es en estos subtítulos, inclina el eje, donde apoyan esos subtítulos, y además transparenta la tipografía, ¿sí? El texto se mete por dentro de esos subtítulos, a la vez este grafismo de la bandera va generando diagonales que se continúan acá, fíjense, esta diagonal de las cabezas de las figuras, con este verde, en fin, todo que parece puesto así nomás está muy estudiado, muy analizado. Después vienen los ajustes de los cuerpos tipográficos de la relación, para que además de haber jerarquía, haya un escalonamiento determinado que haga que el ojo de quien mira lo vea como un todo homogéneo, si bien vibrante, sorprendente, ¿sí? No es algo estándar, que yo doy vuelta a la hoja y digo, va a ser más de lo mismo. No, de eso se trata. Miren acá cómo se empieza a semantizar. Este peso visual ya pasa a ser un peso, ¿sí? que simboliza algo realmente pesado, que tuerce la línea, tuerce a la tipografía, la tira hacia abajo. Esto funciona como una flecha. Miren la fuerza que tiene. También está ayudada por este triángulo de la contraforma, que lo lleva también hacia abajo. Y esto, que de por sí ya es un tema, ya tiene la fuerza suficiente, no se necesita más nada, está acompañado por algo bien estructurado, bien estándar, que apenas se rompe un poco con estas curvas, que por ser iguales no revisten tanta importancia ni tanta atracción como esto. Aquí está el tema de la composición. Esto simplemente es un ritmo. Otra vez, el título. Puede ser a 90 grados, puede ser con distintas tipografías, puede ser con distintos cuerpos tipográficos, pero fíjense el peso que tiene esta mancha por el tamaño, la homogeneidad que tiene por el cromatismo, la armonía visual que hay por las contraformas, todas desparejas, y fíjense la fuerza que tiene este título acá, con la tipografía marginada izquierda, donde todo parece estar en su lugar, a pesar de que es un diseño no ortodoxo, no estándar, no previsible. Esto es interesante porque esa transparencia, acá ustedes ven un degradé por debajo del título, del surfing, no es visual, es real. Ahora van a ver, porque este era un híbrido, como entre revista y libro, era la propuesta del alumno. Fíjense, era una sobrecubierta lo que veíamos recién, donde la palabra está calada.
¿sí? Está cortada. Fíjense esta parte de abajo de la G. Aquí aparece por debajo la revista propiamente dicha, con su portada. Y esta es una sobrecubierta que tiene calada la forma. Acá esa transparencia se da en forma real, incluso va cambiando en función de la acción mecánica que hace el usuario al sacar la revista de esa caja, otro recurso. Y el resto también acompaña. Fíjese que acá hay una curva cerrada que se podría relacionar con algunos principios gestálticos básicos, una foto en gran angular, y el texto en 2 columnas, bien clarito, a pesar de que tiene un fondo variado, que no es un pleno, se lee perfectamente, es decir, está estudiado el contraste para no perder legibilidad, la ubicación de dónde se plantan esos 2 bloques de texto, responden ahí sí a la grilla, pero a la vez están respondiendo también a toda una diagramación que tiene que ver con curvas, con espirales, con diagonales, que están más cerca de lo que es el tema del vértigo, del surf, de las olas del mar, etcétera, etcétera. Miren, otro principio de lenguaje visual, ¿no? Imagínense que acá tenemos el centro de una balanza y que acá hay un plato y acá otro plato. Cuanto más al extremo está ese plato de un costado, más peso va a ser, por más que sea pequeño. Entonces, la balanza se equilibra. Además, esto que es la estela que deja la lancha, está construida con tipografías. Otro recurso ya creativo, donde el diseñador está jugando con la tipografía como si fuera una forma, como si fuera otro elemento puramente visual, como el color, como el contraste, como la textura, así. La tipografía como mancha. Muchos diseñadores o estudiantes lo entienden, pero muy poco lo pueden aplicar. Fíjense el desfasaje de las alturas de estas columnas que implica el tema del movimiento del oleaje, por ejemplo. Está muy bien de color. Aquí continúa, esta es otra apertura de nota de la misma revista, continúa con ese afán por destruir esa rigidez de las columnas, darle más dinamismo, y a la vez siendo la tipografía un protagonista desde el punto de vista de la plástica, de lo gráfico, de lo estético. Acá es donde yo digo que es muy importante el conocimiento también de lo que es el lenguaje visual desde lo que es la parte artística. Obviamente que como diseñadores no vamos a perder esa funcionalidad que tiene de responder a una temática, de estar dándole forma a un contenido determinado, en un espacio determinado, hablo de un espacio contextual, en tiempo y para una audiencia concreta y con un cliente en el medio que es el que paga. Pero más allá de eso, ese cliente lo que busca es originalidad, es que su producto, que es tu producto, se destaque del resto. Ahí es donde está nuestra necesidad profesional de ser diferentes, de tratar de captar otras cosas y no ajustarnos pobremente a los estándares visuales que nos enseñan en la escuela. Que está muy bien que nos lo enseñen, pero una vez que tenés todo eso, es tu responsabilidad. ¿Qué haces con todo eso? ¿Y qué haces con todo eso? Primero, cuando te recibís, trata de olvidarte de todo. Y mira la realidad, mira el mundo, mira las necesidades de diseño que hay en muchas cosas. Entonces ahí vas a empezar, en función de la necesidad, a crear de verdad productos de diseño. Otra página de esta misma revista, pero como te digo, ya más tranquilo. Si bien juega con las transparencias, le da mucho protagonismo a los números, es decir, al cuerpo tipográfico, sigue jugando con la misma paleta de color, eso es bastante difícil también a veces para algunos diseñadores, ¿sí? Y por eso es buena también la práctica de la plástica, ¿sí? Para entender el juego cromático. ¿Ven? Que no es necesariamente que siempre cada doble página tenga que ser así un caos visual tremendo, no. Ley de la alternancia, fundamental. Una revista es un transcurrir, ¿sí? Tiene un movimiento, tiene un proceso de lectura, eso lleva tiempo y hay que manejar esos tiempos. Aquí la transparencia, la alumna la quiso hacer real, no virtual. Este es un sobre con papel transparente que venía dentro de la revista, tomada así con una cinta, estas son las páginas centrales, y dentro de ese sobre con papel transparente venían postales, de este conjunto de música al que aludía como tema la nota. Fíjese el tratamiento
que es irregular, que es una foto, un fotografismo, lo que está de fondo, que no es un pleno, pero a la vez no llega a molestar, sigue funcionando como fondo. Entonces, acá tenemos otro elemento, que es el criterio gráfico, ¿sí? Lo que es protagonista principal, como en este caso puede ser esta mancha tipográfica, o esto que es algo de naturaleza diferente del diseño editorial, es algo agregado, como un cuerpo extraño. Y el fondo, que son fotos, pero que a la vez están tratadas cromáticamente de tal manera que simplemente acompañan, no compiten con las imágenes principales. Otro trabajo de diagonales, ensayando la idea de un zoom y llevando al extremo la capacidad de legibilidad de estas relaciones cromáticas, ¿sí? Del calado, es decir, del blanco, con estos fondos irregulares. Son desafíos que estos diseñadores se iban poniendo a riesgo de no ser un diseño que esté 10 puntos, pero si no probaban en este momento, ¿cuándo iban a probar? Otro tema de diagonales, ya incorporando el concepto de perspectiva, de profundidad, lo cual ayuda mucho este fondo, estos espacios que generan, como les decía, con las diagonales, flechas que van apuntando hacia este elemento que está en un extremo, y ese fondo de nubes que es irregular, que es orgánico, que no es geométrico puro, está dándole la blandura necesaria sin dejar de ser un fondo, lo mismo que decíamos acá. Jerarquías. El tema de los blancos, ¿no? Como les decía, de los espacios. Miren el peso visual que tienen los blancos, lo que le permite aquí al diseñador trabajar con los extremos, otra vez con los pesos visuales, y ser muy sutil en cuanto a la elección tipográfica y en cuanto al color. Pero qué buen manejo de los espacios, que quiere decir a la vez manejo de las contraformas. Acá se está dibujando con los blancos, misma nota. Sección áurea, que uno dice, bueno, algo tan antiguo, va a ser algo estructurado. No. ¿Por qué? Porque acá está jugando con la anécdota. Y piensen en los fríos de ese celeste sobre ese blanco o grisáceo del fondo, que es el papel de la revista. La elección tipográfica, el ir desde un borde de la caja hacia el otro borde, los blancos que quedan, ¿sí? La semantización, el juego de la palabra aires, todo eso. Misma revista, otro tema que tiene que ver con los labiales, es muy importante acá el tema del color, pero otra vez aparece el blanco como protagonista, el fondo. Y no es casualidad que estas figuras estén recortadas, que rompan este peso visual, que pasa a ser demasiado pesado si no tenemos estas pequeñas roturas. Fíjense este detalle de la figura que sale aquí, la pestaña que rompe con este plano, y etc. Misma revista, otra paleta tonal, pero siempre un color dominante y algunos complementarios que están apoyando. Entonces, con esa fuerza cromática, simplemente trabaja después la tipografía con blancos, con un contraste leve, como para que realmente no pierda el clima que tiene mucho que ver con la temática, ¿sí? Acá con una paleta de ocres y marrones. Miren, más allá de las grillas que están perfectamente marcadas, estas dos columnas de cada página, rompió esa estructura con un título extenso que va invadiendo a la página siguiente. Esto genera triángulos, ¿sí? Los triángulos nos dan diagonales, pero su estructura dentro de esas diagonales fue la curva para las imágenes. Entonces digo, a ver qué pasa con las otras páginas de esta revista. Aquí está, otra vez, la curva. Mantiene esta horizontalidad, que estaba acá en el título como constante. La mantiene para que pase de una página a la otra. Y una gran diagonal, que también busca seguir esta idea de perspectiva, de profundidad, de espacio. Y las columnas de texto perfectamente legibles, perfectamente acomodadas, estructuradas, plantadas sobre ese gran cuadrilátero que son las grillas ortogonales. Miren, acá se ayuda mucho de la plasticidad y el clima que genera esa fotografía, que la manda al corte y también invadiendo la página par, porque podría haber terminado aquí, en una página completa y punto. Entonces utiliza una tipografía pesada y con plenos, nada de juegos raros con la tipografía, al contrario. Pero esta
imagen le permite generar un fondo que no es pleno, ¿sí? Entonces, esa tipografía que sí es plena, a medida que va cursando su trayecto lineal, va cambiando contrastes, pregnancias, ¿sí? Esto le da variedad. Fíjense acá, generó un bloque de texto, es una sola cosa. Hay distintos cuerpos, pero generan una sola unidad gráfica, ¿eh? Como lo que hacemos en infografía. Unidades visuales que tienen que estar en armonía. Y por último, no se olviden de que cuando ponen una foto no se queden solo en los descriptivos. Ustedes pueden dibujar también, más allá de la foto en sí misma, por ejemplo, fundiéndola con un simple toque de Photoshop a la figura con el fondo. Entonces, acá lo que se ve es pequeñas manchas, estas manchas de luz, que van dibujando muy subjetivamente a la figura, al personaje. No tiene que ser la obviedad de, la foto con la luz de frente, como quizás la encontramos o el fotógrafo nos trae. Entonces, también empezar a jugar con eso, con el hecho de que, bueno, puedo retocar, puedo ver de qué manera puedo intervenir las distintas piezas del diseño para poder ser más creativo, más expresivo, más contundente y más fiel a lo que quiero comunicar. Y así. Esto es simplemente una invitación a tratar de ser un poquito más creativos, más audaces, más únicos, en definitiva, porque todos esos saberes previos, todos esos supuestos básicos, ya los tienen incorporados, ya ganaron, producto de tantos años de estudio y de bocetos y de entregas y de errores y de aciertos y de correcciones. Pero nunca olvidarse de que más allá de todo lo aprendido, pueden ser ustedes, pueden expresarse. Y aprender eso no solo requiere de audacia, sino que es algo que no termina nunca. Tenemos que absorber de todo lo que hay en la realidad y seguir estudiando, seguir aprendiendo. Esas son las bases de la creatividad, no las musas inspiradoras que nos caen de la nada. No es por ahí.